Dijo Jean-Paul Sartre que la gente a menudo prefiere un régimen de castigo muy limitado en lugar de tener que enfrentar la ansiedad de la libertad. Una verdad absoluta que atenaza a todos los seres humanos es que todos ellos, sin excepción, incluso los que parecen invencibles, incluso aquellos que asemejan transatlánticos inmunes a las olas del peor de los océanos, cobijan en su interior miedos que les impiden avanzar. Incluso esos transatlánticos colosales de acero esquivan las olas y sus capitanes contemplan las tormentas con verdadero pavor, aunque no todos estén dispuestos a admitirlo. Durante una guerra civil japonesa, un ejército estaba tomando control de diferentes pueblos. Y en un pueblo, todos habían huido a las montañas, excepto el maestro Zen. Así que el general del ejército sintió curiosidad por saber quién era ese hombre que permanecía impávido en el suelo del templo, orando, y se acercó a conocerlo. El general quería que el maestro Zen se sometiera a su voluntad, y cuando el maestro Zen lo recibió con indiferencia, el general desenvainó su katana y dijo: «¡Necio! ¿No lo ves? Soy el tipo de hombre que puede atravesarte con su espada sin pestañear». A lo que el maestro respondió tranquilamente: «¿No ves tú, necio, que yo soy el tipo de hombre que puede ser atravesado con una espada sin pestañear?» En cierto modo, en eso consiste la verdadera libertad. ¿A que sí? Vivir sin miedo. Porque mientras tememos algo, estamos controlados por algo. El miedo es, sin lugar a dudas, el principal enemigo de la libertad. Mientras temamos a la katana, siempre habrá un tirano detrás, tratando de controlarnos. Solo una mente sin miedo es verdaderamente libre, incapaz de ser controlada por algo o por alguien. Así, con esta idea tan simple, se puede llegar a purgar la mente del miedo, de una vez por todas, para ser más libres. Los antiguos maestros Zen nos han enseñado, en la profunda sabiduría oriental, que el miedo es un mecanismo cegador. Si te adentras en un bosque, te imaginarás que hay un oso en los árboles, y seguramente solo serás capaz de percibir el bosque a través de ese miedo, lo que significa que no llegarás a ver el mundo tal y como es. El miedo proyectará el oso en cada rincón oscuro, en el susurro de cada arbusto, en el chasquido de cada ramita. El miedo consume la mente, la distorsiona y controla, y es por eso que resulta cegador. Ese mismo miedo puede servirnos para protegernos, eso no lo dudo. Al fin y al cabo, si crees que hay un oso en el bosque, serás más precavido, serás más cuidadoso, y eso te mantendrá a salvo. Sin embargo, esto es un mito más, es una mentira que fabricamos para justificar una vida alerta y aterrada. El miedo no te protegerá, porque aun sabiendo que los osos existen, que hay osos peligrosos en el bosque, los peligros de los osos y cómo hacer frente a esos peligros es lo que realmente te protege. Te protege la comprensión, no el miedo. Y en realidad el miedo impedirá tus propias habilidades y te impedirá crecer. Porque en realidad el miedo conduce a la fijación, en lo que produce el miedo. Si tienes miedo de que alguien te siga, proyectarás su silueta en cada rincón oscuro, en cada callejón, en cada coche que conduce detrás de ti. El miedo, en realidad, te impide ver el mundo tal y como es. Piensa en la última vez que tuviste miedo en el bosque. ¿Te detuviste para disfrutar de nuevas vistas, para analizar sus formas de vida? ¿Contemplaste cada roca, escuchaste los trinos de los pájaros y acariciaste cada brizna de musgo? No. El miedo te impide aprender. Y el miedo es producido por el pensamiento. La idea de que un oso te ataque, la idea de arruinarte, la idea de perder a un ser querido, la idea de la soledad, la idea del sufrimiento, son los que producen miedo. El miedo surge de una imagen de un dolor futuro. Ese mismo maestro Zen te diría que todos los pensamientos surgen del deseo. El deseo de protegerse del dolor,
conduce al miedo. El deseo de compañía, de estabilidad, el deseo de riquezas, el deseo de paz. Si quieres mantenerte seguro, lo harás imaginando todas las formas en las que la seguridad puede ser amenazada. Sin embargo, ¿puedes protegerte del dolor? ¿De tu casa destruida? ¿De tus seres queridos muertos? ¿De la traición de un amigo? ¿De un accidente de coche? ¿De una enfermedad cruel e incurable? Son todo circunstancias que no puedes controlar. No puedes controlar los resultados que deseas. La protección contra el dolor no reside en tus manos, está en manos del destino. Puedes aislarte del mundo, pero sentirás el dolor del aislamiento y la soledad. Hagas lo que hagas, el destino tiene la última palabra. Por supuesto, existe un cierto margen de certidumbre en nuestras vidas que nos permite sobrevivir sin volvernos locos de pánico. Pero hay un contrato por el cual el destino comercia, y lo mejor que podemos hacer es tratar de entender ese contrato. Al apreciar los términos de ese contrato, puedes disminuir el dolor que percibes del destino. Sin embargo, hay un problema en todo esto. Imagina que has conseguido erradicar todos los miedos del mundo. Puedo asegurarte que aún te quedará uno, encendido como un tizón eterno en el fondo de ti mismo. El miedo a la libertad. La libertad como un problema fue analizado en detalle por Erich Fromm. Sorprende ver la libertad identificada como un problema, ¿no? ¿Por qué querríamos escapar de la libertad? Solemos pensar que la libertad debe ser algo inequívocamente bueno. En todo el mundo, la gente lucha por su libertad. Estar preso, perder esa libertad, es un castigo horrible que reservamos solo a los peores infractores de nuestra sociedad. La esclavitud nos parece terriblemente cruel, no solo porque los esclavos en el pasado han sido maltratados, sino principalmente porque no eran libres. Kant mismo identificó la autonomía humana, que esencialmente significa su libertad, como la característica básica y definitoria que nos hace especiales y nos distingue de los animales. Entonces, ¿cómo puede ser un problema esta cosa tan preciosa, nuestra libertad? La gente no siempre fue tan libre como lo somos hoy. En la Edad Media, uno no tenía muchas opciones sobre cómo vivir la vida. Naciste en un rol de género, una casta social, incluso un trabajo. El hijo del segador se hacía segador quisiera o no. De ahí vienen nuestros apellidos. En los países del tercer mundo todavía se observa este fenómeno. El mundo está lleno a rebosar de personas que ni siquiera se plantean el concepto mismo de la libertad, porque toda su vida está determinada por su casta, por su pobreza, por las normas sociales. Todo esto comenzó a cambiar en Occidente durante el Renacimiento. En los siglos XV y XVI, cuando las grandes urbes ofrecían más movilidad social y riqueza material a sus habitantes. De repente, las personas eran libres de redefinirse a sí mismas, de reinventarse, de iniciar un comercio, de ganar dinero y de usar ese dinero para avanzar en la sociedad. Las viejas estructuras de estatus heredado comenzaron a desplomarse y lentamente los seres humanos se acostumbraron a disfrutar de libertades que nunca antes habían tenido. Ese proceso se prolongó a lo largo de los siglos, siempre avanzando hacia más igualdad, más derechos, más libertad. En Occidente industrializado, ahora disfrutamos de más libertad y más riqueza material que nunca, pero ¿somos, por lo tanto, más felices? Esta precisamente es la pregunta que Fromm utiliza como punto de partida. Piensa un momento en ella. Si de repente saliera un genio de una lámpara y te concediera la libertad total de todas las restricciones que la sociedad impone, ¿cómo te sentirías? ¿Sería esto una fuente de felicidad? Fromm dice que no. La libertad viene con un regalo envenenado que a menudo se pasa por alto. Ser libre también significa tener que asumir la responsabilidad. También significa estar más aislado y alienado de los demás. Hay consuelo en no ser libre. Piense en un niño pequeño, sin posesiones, sin vivienda propia, ni siquiera la capacidad de hacer su propia comida o decidir cómo pasar su tiempo. Cada hora de su vida
está planificada y dirigida por los padres, por la escuela, por los tíos, por los abuelos, por las necesidades de su cuerpo, por las reglas oscuras de un mundo que el niño ni siquiera puede comenzar a comprender. Aún así, mientras no sufran privaciones extremas o mala salud, los niños pequeños son, por lo general, los seres humanos más felices, alegres, relajados, completamente libres de ansiedad y estrés. ¿Cómo puede ser esto? Estar inmersos en un mundo más grande que nos quita nuestras decisiones da seguridad y paz a nuestras vidas, dice Fromm. Cuanto menos tengamos que decidir, menos culpables seremos si las cosas salen mal. A menudo, los empleados mal pagados de una empresa son las personas más despreocupadas, más amigables, mientras que sus gerentes están plagados de miedo al fracaso, estrés, infartos, ansiedad, insomnio. La filosofía de Karl Marx ha tenido una gran influencia a lo largo de los siglos XX y XXI. Uno de sus conceptos más conocidos es la idea de alienación, que describe cómo en las sociedades capitalistas el ser humano se aleja de su trabajo y de sí mismo por la forma en que se organiza la producción de bienes. El proceso, desde el arraigo a la libertad, es uno por el que todo el mundo pasa en su propia vida individual. Como niños, todos estamos a salvo y completamente libres. Más tarde, a medida que salimos de la infancia, tenemos que tomar cada vez más nuestras propias decisiones, elegir a nuestros amigos, a nuestros amantes, más tarde un campo de estudio o un trabajo. Estas decisiones, de muy amplio alcance, que tendrán consecuencias para el resto de nuestras vidas. ¿Empiezo a fumar o no? ¿Estudiaré filosofía o conseguiré un trabajo bien pagado? ¿Me mudaré de la casa de mis padres? ¿A dónde? Y a medida que envejecemos, tenemos que tomar decisiones cada vez más terribles. Al principio, solo somos responsables de nuestra propia supervivencia, pero de repente nos encontramos siendo responsables de la vida, la salud y la supervivencia de otros, de nuestros hijos, que confían ciegamente en nosotros para mantenerlos con vida, como si supiéramos algo de lo que estamos haciendo. ¿Debo comprarles a mis hijos ese juguete de plástico? ¿O los químicos que contiene nos harán morir de cáncer dentro de 20 años? ¿Debería dejarles interactuar con esas pantallas? Ya sé que son malas, pero si no lo permito, los estaré condenando al aislamiento, porque toda su generación vive pegada a las pantallas. ¿Debería darles de comer atún o explicarles por qué debemos dejar al atún en paz? ¿Y cómo voy a darles de comer si cometo un error fatal y pierdo mi trabajo? Cada vez más nos damos cuenta de que la libertad no es solo una bendición, sino también una pesada carga. Y si no podemos manejarla, podríamos desear escapar de la libertad, que es precisamente el título de uno de los libros de Erich Fromm. Fromm identifica 3 formas en las que muchas personas intentan escapar de esa libertad no deseada y que resulta amenazante. Uno es el autoritarismo, el intento de renunciar a la propia individualidad y formar parte de un colectivo, un sistema autoritario que nos dirá qué hacer. Esto puede suceder de 2 formas. Podemos someternos al poder de los demás, volviéndonos pasivos como niños y siguiendo las instrucciones que nos den. O nosotros mismos podemos convertirnos en autoridades en tal sistema, las personas que van a guiar a nosotros. En ambos casos, escaparíamos de nuestra propia identidad separada y nos convertiríamos en parte de un grupo más grande que dictaría o validaría nuestras opciones. La segunda forma es lo que Fromm llama destructividad. Temiendo lo que el mundo pueda hacer para dañarlos, algunos se lanzarán contra él para destruirlo primero. Vemos ejemplos de eso a nuestro alrededor, en la brutalidad cotidiana, en el vandalismo, en la humillación, el bullying, el crimen o el terrorismo. Todos estos son nombrados por Fromm. Por supuesto, probablemente no deberíamos juzgar todos los tipos de terrorismo o delincuencia de la misma forma. Por ejemplo, un padre que roba comida de un supermercado para alimentar a sus hijos no es un vándalo destructivo. Tampoco lo es un terrorista que ataca una instalación militar para liberar a su pueblo de la ocupación extranjera cruel. Pero todos conocemos el tipo de personas que Fromm tiene en mente. La tercera forma de escapar a la libertad es la conformidad autómata, como la llama Fromm. Este tipo de escape
es particularmente adecuado para nuestras sociedades occidentales modernas, que no ofrecen muchas jerarquías autoritarias en las que uno pueda esconderse. Así que nos escondemos en nuestra cultura de masas. Para muchas personas, la vida consiste únicamente en vestirse como los demás, comer la misma comida que comen todos, en ver los mismos programas de televisión, en leer los mismos libros y consumir la misma cultura que todos los demás. Erich Fromm diría que si me parezco, hablo, pienso y siento como todos los demás en mi sociedad, entonces desaparezco entre la multitud y no necesito reconocer mi libertad ni asumir responsabilidades. ¿Y cómo nos arreglamos con nuestra libertad en nuestras propias vidas? ¿Lo apreciamos? ¿Hacemos un mejor uso de ella? ¿O nos escondemos detrás del poder y la autoridad de los demás, detrás de la violencia, la destructividad, o detrás de la cultura de masas, en un intento desesperado de desaparecer y deshacernos de esa libertad que tanto nos asusta? Por supuesto, es difícil mirar nuestros propios problemas directamente y autodiagnosticar lo que está mal en nuestras vidas. Aún así, preferimos vivir vidas verdaderamente falsas. Tenemos que aprender a aceptar nuestra libertad y usarla como una oportunidad, como algo raro y precioso, en lugar de algo a lo que temer. Miremos también los caminos que utilizamos cada uno de nosotros para escapar de la responsabilidad y la ansiedad que nos provoca ser libres. Hay tantas formas diferentes en las que podemos establecernos en una vida que no es libre, pero que es reconfortante. Una relación con alguien que es fuerte y autoritario. Una vida que sigue las expectativas de nuestro entorno en cada detalle. Una vida que se construye sobre la imitación de un modelo a seguir. Una vida que está tan ocupada que no deja espacio para opciones más grandes. Una vida sin una familia propia. Esta última es lo que hoy en día se suele llamar la vida nómada. Yo mismo la he vivido casi 5 años. Se podría argumentar que a veces es solo una forma de huir de la responsabilidad. Si todo lo que tengo es mi caravana o mi barco o mi moto, entonces he escapado de mucho de lo que es difícil en la vida humana. La ansiedad y la carga de tener una familia, la necesidad de ganar suficiente dinero, los problemas de las relaciones humanas a largo plazo, el juicio de la sociedad, las relaciones a veces difíciles con familiares y con amigos. Algo paradójicamente, la libertad en sí misma a veces puede ser una forma de escapar de la libertad. Si toda mi vida se reduce a navegar en un barco por el Océano Pacífico vacío, sería extraño decir que he alcanzado la libertad. ¿La libertad de qué exactamente? En medio del océano, mi libertad se reduce a un puñado de elecciones inmediatas. ¿Comer o no comer? ¿Izar esta vela o aquella? ¿Hacer girar el barco de un lado a otro? Eso es todo. Podemos ver cómo esto puede resultar atractivo, pero no es más que otra forma de escapar de la libertad, de escapar de las complejidades de la vida como un miembro adulto de nuestras sociedades difíciles, peligrosas y a menudo exasperantes. La libertad, correctamente entendida, no es solo la liberación de las limitaciones de nuestra vida social. Debe, y aquí Aristóteles seguramente estaría de acuerdo con Fromm, siempre ser también la libertad hacia el hacer lo que consideramos valioso, bueno, y por lo que vale la pena luchar. Gandhi dijo: no vale la pena tener libertad si no incluye la libertad de cometer errores. No tengas nunca miedo a cometer errores. Salir, volar, incluso si te quemas, puedes volver a caer en la tierra y empezar otra vez. A veces limitamos nuestra propia libertad porque pensamos que nos va a abrumar, o pensamos que no la merecemos, o tememos que nuestro ego nos lleve por el mal camino y que seamos demasiado grandes para nuestros pantalones e intentemos volar sin restricciones. Nos preocupa que si actuamos y expresamos nuestra verdadera libertad, nos quemaremos o sufriremos una caída gigantesca, como en el mito de Ícaro. Nos limitamos a no ser demasiado libres. Todos tropezamos. En el ritmo ordinario de la vida, flaqueamos y luego aprendemos de nuestro sufrimiento. A veces nos preocupa nuestra tendencia a extralimitarnos, a idear planes embriagadores para nosotros mismos, visiones infladas de futuro. Otras veces nos sentimos inadecuados o indignos. Pues bien, reconoce estos temores amablemente.
No saber, una famosa práctica zen, transmite la verdad de la vida. Actuando libremente, cedes el control del resultado y lanzas voluntariamente tu espíritu al único misterio. Nadie ha vivido tu vida antes. Es una aventura que vale la pena emprender.